Corte Constitucional B, Nui Asami B, Tavsete Pashamistravikin, Namui Nuam. En esta convocatoria, pues yo en calidad de autoridad pude, pude dirigirme a varios mayores para que pudieran conocer esta iniciativa y pudiéramos también interlocutar, ¿no? Lo más importante era interlocutar y el entender el lenguaje de la Corte Constitucional, lo complicado que es que la Corte entienda cada una de nuestras situaciones en territorio, ¿no? De la realidad que vivimos en nuestro territorio, cada pueblo indígena. Y si la Corte tiene esta oportunidad de reivindicar hacia nosotros los pueblos indígenas, es una oportunidad histórica que estamos viviendo los pueblos indígenas. Y la importancia de la sentencia es eso: uno, visibilizar la problemática de las afectaciones en nuestro territorio, en cada una de las que estamos haciendo partícipe. Dos, el poder reunir a las autoridades tradicionales y mayores es algo importante porque ellos nutren la sabiduría, el conocimiento, la forma de concebir el lenguaje, el idioma, la concepción con la madre tierra. Eso es súper importante. Y también nos permite a nosotros, en medida de generar escuelas de formación, generar pedagogía con los niños, y esa nos ha servido para nosotros, en mi caso, como pueblo barí. Sí, es un trabajo interesante, porque para mí no es traducción, para mí es interactuar mi cultura, mi lengua gunadule con la lengua castellana, porque yo no puedo traducir lo que los abuelos piensan, lo que las abuelas piensan en su memoria, sino que lo que hago es interactuar. Entonces, me parece que ese trabajo es muy importante, colocar en un lugar de no la traducción, sino interactuar en el sentido de, porque hay muchas palabras que no se puede decir, porque no existe en lengua castellana, ni en la lengua castellana tampoco existe en lengua gunadule. Entonces, es como, por eso digo, es interactuar esos saberes. Quería contar, como yo les decía, pues nosotros, lastimosamente, en el proceso histórico como pueblo polindara, pues nuestro idioma materno fue pues extinguido prácticamente por encontrarnos pues también cerca a la ciudad de Popayán, por ser uno de los primeros pueblos indígenas que según la historia pues también fue colonizado. Y entonces pues el ejercicio que se hizo no fue tanto una traducción a nuestro idioma propio, sino una adaptación cultural de las sentencias, pero también mirando o dándole un enfoque de cómo se podría aplicar cada uno de los derechos que consagra la Constitución y que la Corte ha desarrollado, cómo se aplicaría en nuestro caso, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a las experiencias que ha vivido también nuestro pueblo, para pues que estos derechos o estas sentencias pues no se queden únicamente en un documento o en una adaptación, sino que la comunidad y nuestras autoridades puedan efectivamente hacer uso de ellas y que también podamos tener como esa conciencia de cuáles son nuestros derechos, cómo podemos hacerlos efectivos. De verdad me siento muy feliz ser parte de este equipo para traducir algunas sentencias que son muy importantes para nuestros pueblos como indígenas, para seguir consolidando a nuestras organizaciones, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, porque son sentencias que de verdad sirven para seguir luchando para que nuestra tierra, nuestra lengua, nuestra educación, nuestro pueblo siguen siendo más fortalecidos con su propio gobierno. Lo que yo siempre he dicho, las palabras de sentencias y cosas jurídicas es muy complicada para el pueblo para el pueblo indígena entenderlas, que son palabras ¿cómo se les llama eso? No muy prácticas pues para los pueblos indígenas, entonces muchas veces nos quedamos ahí estancados en no poder seguir
un proceso, una demanda, una lucha pues en favor nuestro, porque no sabemos cómo hacerlo, no entendemos las palabras tan sofisticadas, por llamarlo así, que hay en esos trámites de sentencia, de tutelas y eso. Y en estos momentos me ha parecido súper importante porque la traducción yo sé que nos va a ayudar mucho a todos los pueblos a entrar a defender pues como con más fortaleza en los pueblos para defender nuestra lucha